Bueno, en este periodo de tiempo también fue el auge de los Juegos Olímpicos, eh, también el nuevo como modelo económico y social que se iba a imponer, que era el imperialismo y el capitalismo, y grandes avances tecnológicos en el campo de la ciencia y de la medicina principalmente. Bueno, como el referente teórico y tipo de paradigma de ciencia, tenemos a Alejandro Pistelli, perdón, en la clasificación que hace de ciencia en formal y fáctica. En este lo ubicamos principalmente en la fáctica, principalmente en lo cultural, en lo social y humano, eh, y pues con sus ciencias propias que encasillan al hombre, como la sociología, antropología, entre otras. Se dice que, pues ya en el campo de la ciencia como tal, que esta, esta educación física hay varias teorías, una que es subordinada a otras ciencias, otra que es condicionada a otras ciencias, otra que es relativamente independiente, es decir, es independiente en su gran mayoría, pero depende aún de aspectos de otras, y absolutamente independiente. Además, están los que niegan un carácter científico autónomo, otros que defienden ese carácter independiente y otros que niegan totalmente un carácter científico, pero son más pocos. Aquí se habla de que el corpus científico, en conclusión, pues que no se desprende de una ciencia como tal, sino que se va construyendo a medida y se ha formado de una manera anárquica. En ese también, pues que se habla de que hasta ese entonces, pues la educación física sí tenía un carácter científico, pero no tenía como una adecuada sistematicidad. En cuanto a la sistematización del hombre en movimiento, pues tenemos que en el tiempo se dan clases formales y no formales, se dan un tiempo libre, se dan una formación y educación multidisciplinar y en diferentes ámbitos y en diferentes áreas. Además tenemos que en el espacio se da en diferentes escenarios de la práctica deportiva y de la práctica escolar y de la educación física. Entre ellas encontramos las escuelas, clubes deportivos, en el ámbito comunitario, en la recreación, entre otras. Y pues en la relación con la realidad entre ubicuidad y causación, pues lo tenemos que está en el ámbito educativo, en el recreativo, en el ocio, en el esparcimiento y en el deportivo. Y en cuanto a la causación, pues esto se da a partir de una necesidad primitiva e innata e instintiva del hombre por realizar ese movimiento y por expresarse de manera corporal. En cuanto al método, pues encontramos aquí el método de los conocimientos útiles y prácticos. Encontramos una descripción, una explicación, una comprensión. En ella pues se trata de describir al ser humano de una manera, pues se describe al ser humano como un ser íntegro en el cual pues se debe explicar de una manera o de una forma multidisciplinar en que se vean todas las diferentes áreas y pues tratando de explicar ese rol activo del hombre y todas sus ciencias que lo atraviesan, como pues las humanas por un lado, pero también la biología, la anatomía, la fisiología, también un poco de las ciencias naturales desde lo físico y una comprensión, pues que esa comprensión de cómo el hombre aprende y vive en movimiento teniendo en cuenta toda su dimensión holística. Y para ello, pues produce un conocimiento llamado la quinantropía. En esta quinantropía es como el carácter científico y riguroso de la motricidad humana y del ámbito educativo. Eh, en cuanto a las corrientes filosóficas, tenemos que se relaciona con cuatro a grandes rasgos. El primero, el empirismo. En el empirismo porque en esta se evidencian pues que se generan y se producen conocimientos a través de la experiencia y de las vivencias de los sujetos y su método es la experimentación.
En el existencialismo, pues que alude a términos relativos al ser en cuanto a su existir, pues eh, parte de la realidad propia de cada individuo. En el criticismo, pues porque es reflexivo y es crítico, este autor da una fuerte crítica al modelo tradicional y pues lo quiere encasillar más en un modelo humanista. Además, pues sí, analiza y examina afirmaciones previas a partir del ámbito educativo, les hace cierta crítica y da su punto de vista. En cuanto al pragmatismo, porque trata de explicar y de comprender esta ciencia desde diferentes áreas, de manera, pues, de manera pragmática, porque cuenta con un orden de conocimientos articulados de diferentes áreas para llegar a uno más general. En cuanto al tipo de conocimiento, según Vargas Guillén, se encasilla en los conocimientos útiles y prácticos, debido a que cumple con las siguientes características. Es un modelo que enseña a pensar con orden crítico y con criterio. Además, descubre mejor manera de vivir y de explicar las razones. Es un método de racionalidad práctica y pues genera una tecnología blanda, una tecnología que es intangible. Este autor da múltiples aportes a la educación física. El primero, el más importante, se puede decir que es un deporte educativo en todos sus ámbitos, tanto escolar, pero va mucho más allá de lo escolar. Va pues en lo extraescolar a los que se refieren los diferentes ámbitos en donde el humano va a adquirir un aprendizaje en donde se le va a hacer una enseñanza, puede ser en espacios de ocio, en espacios de recreación.